La ola, el océano, la danza vital entre lo individual y lo universal, resignificando el sentido de lo cotidiano, una serie de Quinta Esencia mayéutica. Punto de partida de toda esta historia, si vamos a lo profundo y a lo esencial, ¿sí?, es que nuestra primera percepción de quiénes somos en realidad nace cuando, o emerge cuando ya estamos en este cuerpo, cuando estamos, decimos vivos, ¿sí?, en este cuerpo. Y emerge lo que será la estructura del ego, ¿de acuerdo? La estructura del ego vendrá a ser la capacitación en mí mismo de referenciarme a mí o de ser consciente de que existo, ¿de acuerdo? O sea, el ego, en la visión de las tradiciones, tiene un sentido y un propósito, y es de que en la emergencia de un cuerpo vivo podemos ver cualquier animal, ¿sí?, podemos ver cualquier forma, y no se da esto. En el viaje humano, en el ser humano, sí que se da la posibilidad que dentro de un cuerpo emerja la posibilidad de que un día digamos yo. ¿Sí? Yo existo, yo estoy aquí, y ser consciente de uno mismo. Esto es lo que nos ofrece el ego en una primera etapa, ¿de acuerdo? Ahora, esta etapa, desde las tradiciones espirituales, el tema no es que sea ni bueno ni malo. La situación, o si me permitís, sería la parte problemática de esta historia, es que nos hemos quedado fijados, identificados con esta etapa, entendiéndola como definitiva, en lugar de verla como una etapa en la que estamos desplegándonos, creciendo y abriéndonos a nuevas posibilidades del ser que somos realmente. Porque en esta primera etapa, el ego, esta primera posibilidad de definirme a mí mismo o de conocerme a mí mismo, es en relación a una forma existente. Es decir, algo que existe, sea en primera instancia mi propio cuerpo, mi propia corporeidad, ¿sí? Es decir, yo me voy conformando, yo me pellizco este cuerpo y me duele, pellizco otro cuerpo y no me duele, voy diferenciando en la forma lo que considero que soy yo o que me pertenece, ¿de acuerdo? Y por tanto, en esta primera etapa de la construcción del ego, al emerger dentro de esta vida, dentro de esta forma, se identifica con ella. Y entonces hemos podido comprobar, porque esto lo hemos conocido bastante durante los últimos siglos, emerge en nosotros una parte muy basada en la fusión y también en el poder y en la supervivencia, que son las etapas que fundamentarían básicamente la psicología del ego, ¿de acuerdo? Entonces, claro, hay una emergencia en la que yo, separado en mi percepción del otro y de la vida, tengo que protegerme. Por un lado, hay una primera etapa de protección, de cuidado, porque el otro, por ejemplo, puede quitarme aquello que es mío, por ejemplo. ¿Sí? Como yo poseo algo, poseo a mi mamá, a mi papá, a mi familia, a mi juguete, luego será mi hogar, mi casa, mi patria, aquello que yo podré considerar que es mío o que me pertenece, saldrá de forma orgánica un instinto de posesión y también de protección y también de defensa. Si nos fijamos hoy, esa emergencia egoica estructurada en la que nos vivimos habitualmente, esto lo vivimos personal, pero también lo vivimos a nivel familiar, también lo vivimos a nivel, por ejemplo, de estados, ¿sí? Cada estado se define como una identidad propia y con unos límites con su propio cuerpo, que sería, en este caso, pues el país, el lugar que ocupa geográficamente, y a partir de ahí, ¿qué tienen la mayoría de estados? Pues sus militares, su ejército, para protegerse, para defenderse o atacar en caso de que sea necesario, ¿sí? Por tanto, vemos la misma estructura, ¿sí? El temazo está en que nosotros a lo largo de los últimos años, ¿sí?, y debido también a la propia despliegue de esta característica psicológica que llamamos ego, resulta que nosotros en nuestra adaptación vital hemos tenido también estos mecanismos de defensa y de protección, no solo con respecto al otro, sino también con respecto a nosotros mismos. Hemos tenido que bloquear a veces emociones, hemos tenido que bloquear actitudes, tendencias,
ocultar aquello que en un momento determinado hemos considerado que podía poner en riesgo nuestra capacidad de adaptación, de supervivencia, de tener el máximo de poder posible o placer posible, que es, como decía antes, aquello que orbita alrededor del ego. Por lo tanto, todo esto lo cuento para entender que la inteligencia del ego es una inteligencia basada sobre todo en el control, en la protección, en la defensa, partiendo del principio de que, como decía antes, el ego emerge cuando ya estoy en el cuerpo, por lo tanto en una forma diferenciada. Entonces, resulta que nosotros para sobrevivir hemos creado una construcción psicológica, ¿sí?, con la que yo vivo y sobrevivo en esta vida. ¿Cuál es el precio? Que mucha de mi vitalidad, mucha de mi energía, se ha tenido que amoldar a esta forma. En lugar de permitir que haya una vida espontánea, viva, hemos considerado colectivamente que esto no tenía valor, es más, que podía incluso ser peligroso para la tribu, y por tanto hemos amoldado esta energía. Y en nosotros hemos automatizado, hemos entrenado durante centenares de años precisamente el control, la estrategia de control y dominio de la energía en pro de una imagen, ¿sí? Entonces, imaginaros esto, para verlo fuera, a mí se me ocurre el ejemplo, que cuento mucho en las clases, de que veamos esto en un estado, ¿sí? El presupuesto que se gasta un estado en su Ministerio de Defensa, con toda su parte militar. ¿En qué se gasta algo? ¿En qué tenemos? Pues imaginemos esto como energía en nuestro interior. Nosotros tenemos nuestro propio presupuesto bioenergético y gastamos cada día una cantidad ingente de energía para protegernos y defendernos. De manera natural, sin darnos cuenta, forma parte de nuestro presupuesto vital. Y en nuestra psique, esto tiene su lógica porque para la mayoría de nosotros o bien me protejo del otro o me protejo de mis propias cosas que considero negativas y peligrosas. Y al igual que hoy, si planteásemos a un Estado que dejase la parte militar, nos mirarían con cara de preocupación sobre nuestra propia salud mental, así nosotros también hacemos esto. Es decir, damos tan por hecho que tenemos que vivir así. Si tiramos de este ejemplo, ¿qué pasaría a un Estado o qué pasaría a este mundo si pudiéramos ver que los Estados no son peligrosos, sino que empezásemos a ver que hay una colaboración humana, que todos estamos en el mismo barco? Seguramente, imaginemos esta hipótesis, que ojalá un día pudiera ser verdad, todo lo que hoy se gasta en armas destructivas, todo lo que hoy se gasta en parte militar, desaparecería. Y todo eso sería una energía, un presupuesto que quedaría disponible para la vida. Porque el dinero estaría, la energía estaría. No solo no invertirías en algo, sino que dejarías dinero para esto. Pues lo mismo pasa con las personas. Cuando nosotros empezamos a descubrir en nuestro propio trabajo y en nuestro propio camino este acto y que podemos ir más allá de esta construcción psicológica que hemos llamado ego, entendiendo que forma parte de nuestra vida, que ha estado en nuestra etapa de despliegue evolutivo, perfecto, lo asumimos como tal, pero cuando empezamos a volver a la vida, a reconectarnos con nosotros mismos y a empezar a percibir que estamos más interconectados con la totalidad de lo que nos imaginamos, cuando empezamos a sentir y a vivir que formamos parte de una inteligencia que nos contiene y de la que formamos parte, entonces, en nuestra experiencia, vemos que sucede lo que decíamos antes, que toda la energía que hemos gastado hasta ahora en protegernos y defendernos queda disponible a disposición de vida. ¿Os imagináis toda esta energía, en lugar de protegernos de una supuesta agresión, disponible para emerger nuevas posibilidades creativas, ir más allá, vincularnos de otras maneras, conocer nuevas posibilidades, aportar nuevas cosas? Es esto lo que planteamos, ¿sí? El darnos cuenta de que esta energía va a quedar disponible, esta energía ya está,
¿Se entiende el concepto que intentamos explicar? Es decir, esta energía ya estamos gastando esta energía en defensa. Es de sentido común, por lo tanto, que cuando dejemos de gastarla en defensa, quedará disponible porque, insisto, la energía ya está, solo es como la usemos. Date cuenta que en el ejemplo que tú pones de los celos, ¿no? Es darse cuenta de que, ¿qué hay, por ejemplo, detrás de los celos? ¿Dónde pongo mi seguridad? ¿Dónde pongo mi confianza? ¿Sí? Hay toda una psicología del miedo, hay toda una psicología del abandono, hay toda una psicología, ¿sí?, en la que me siento que me tengo que defender porque lo que decía antes, algo que poseo, algo que considero que es mío, lo puedo perder. Y por tanto, detrás de esto es toda una estrategia psicológica de control, de dominio, para que busca protegerme, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a cuestionar la esencia de este ego, ¿sí?, que ha vivido y ha considerado esto lógico, pero cuando empezamos a conectarnos con nosotros mismos y vemos realmente que nuestra identidad, nuestra vida, no depende de lo que hace otra persona y que no está en riesgo porque nosotros somos y seguimos existiendo y lo que nos hace feliz es nuestra propia existencia por sí misma, es decir, una vida no basada en la dependencia, no basada en la forma externa, sino en la propia vitalidad que somos. Entonces, desde ahí es cuando realmente puede ser liberada esta estructura psicológica y, lo que decíamos, toda esta energía que utilizábamos en toda esta estrategia psicológica queda disponible para la vida. Y es importante, y esto es muy importante que lo entendamos, porque en nuestra, digamos, herencia ancestral, biológica, animal, esta vivencia está. De hecho, esta vivencia de pertenencia la podemos encontrar realmente en muchos de los trazos animales, ¿sí? Es decir, realmente esto está en nuestro interior. La historia, como decíamos siempre, es reconocer esta posible manera de vincularnos. Punto número 1. Punto número 2, permitirnosla sentir sin tener vergüenza de ello, porque esta es otra historia. Todos tenemos esta sensación de pertenencia, de que alguien nos puede pertenecer, ¿sí?, o de que pertenecemos a alguien, y muchas veces nos avergonzamos o esto nos agobia, ¿sí?, o no lo queremos sentir y entramos en conflicto con esto. La visión es no, tenemos que primero ver nuestro punto de partida. Nuestro punto de partida es que este cuerpo, nuestro instinto y nuestra emoción primaria, ¿sí?, muy ligada al despertar del ego psicológico, es tribal, es animal, es de vínculo de supervivencia, de reproducción y de poder. ¿De acuerdo? La historia, lo más fuerte, es que muchas veces hemos intentado camuflar esto y ponerle una cara bonita porque esto lo hemos mal vivido, ¿sí? Aunque lo hemos aceptado, lo mal vivimos. Pues decimos, no, el primer paso es aceptar que esto es así. Porque está en nuestra vitalidad, está en nuestra energía. Ahora, ¿eso quiere decir que mi punto de partida, el lugar donde estoy, es aquello que tiene que ser siempre? Esta es la otra historia. Es decir, siempre me voy a relacionar de esta manera, ¿sí?, tan vital, ¿sí? Es solo aquello en lo que estoy destinado a vivir, y es entonces cuando nos damos cuenta de que esto nos pica también en lo más profundo de nosotros, esto nos cuestiona a veces porque intuimos y sentimos que como seres humanos hay otras maneras de vincularse, que todavía no las hemos vivido a veces, ni singular ni colectivamente, y eso es lo que a veces hace emerger en la mayoría de nosotros una crisis. ¿Sí? Porque intuyo que me puedo vincular desde una libertad con la otra persona, desde otro tipo de compañerismo, sin dependencia, sin pertenencia, pero parece que mi cuerpo no me dice esto, parece que mi emoción no me dice esto, me dice, no, yo quiero poseer, yo necesito poseer a alguien, yo necesito sentir que esa pertenencia no la voy a perder para tener seguridad. Y es entonces una etapa, ¿sí?, en la que entramos en un pequeño caos interno, y eso también es importante entenderlo. O sea, primero hay que aceptar el punto de partida. Si niego estas vivencias, no iré a ningún sitio. Segundo, aceptar la etapa del caos. ¿Por qué? Porque ahora resulta que veo en mí
que tengo una manera de vincularme, de sentir, de vivir, y luego hay una parte de mí que dice, hey, puede haber otra manera, pero no la siento todavía, y esta es una etapa en la que hoy la mayoría de gente también se encuentra. Y que la vivimos mal, porque queremos tener las cosas claras, queremos que sea fácil. Ahora veo que ya hay una posibilidad nueva de relacionarse, y ya querría sentirlo todo ordenado y sentirlo todo con claridad. Pues no, estamos explorando ahora, ¿sí?, como seres humanos, este viaje. Entre una etapa en la que mi cuerpo y mi emotividad insiste en un tipo de vínculo y una fuerza emergente dentro de nosotros en la que sentimos que hay otras posibilidades. Y hay que aceptar ese momento de caos y aceptar ese momento, a veces, de confrontaciones internas entre pulsos que parecen hablar idiomas diferentes. ¿Sí? Esta es nuestra propuesta, diálogo, escuchar. ¿Sí? Si conseguimos entrar en esa etapa y aceptamos el diálogo y no reprimimos nada, la propia energía nos empezará a dar permiso a que podamos encarnar poco a poco la nueva etapa, que se basará en un nuevo cuerpo, en una nueva psicología, en una nueva vitalidad, emocionalidad. Y es a partir de ahí donde nosotros podremos empezar a vivir de la nueva manera. Y habremos entendido entonces que lo único que ha pasado es que la vida, sí, tiene etapas y no es lo mismo vivir como un niño pequeño como que vivir como un adolescente, que vivir como un joven adulto o una persona. Sí, cada etapa tiene su historia, pues esto es lo que nos está pasando. Ahora estamos en esta etapa colectiva y que es importantísimo que no la vivamos desde la confrontación, sino desde la escucha, desde la observación, escuchando los distintos pulsos que hay en nosotros. ¿Sí? Porque tiene que haber una madurez interna. Necesitamos poder asimilar los cambios. ¿Sí? A veces yo me veo mentalmente en una nueva etapa, pero no solo se trata de ver una nueva etapa, sino de sentirla. Y sentir una nueva etapa de mi vida implica asimilar, digerir cambios, y esto requiere su tiempo. Por eso siempre invitamos a la persona a tener mucha humildad, mucha paciencia, perseverancia, sabiendo que si tenemos en cuenta estos valores, con tiempo el cambio está destinado a ser y puede florecer esa persona adulta y madura que todos intuimos que somos, que todos vemos, pero que a veces todavía no encarnamos.